¿Sabías que existen otras Biblias además de la que nosotros tenemos? Nosotros tenemos una Biblia con 66 libros, pero hay otras Biblias y a lo mejor tú dices, sí, claro, la Biblia católica, pero además de la Biblia católica hay otras Biblias y que son más antiguas que la Biblia protestante por milenio, incluso por 1000 años. Nuestra Biblia, la Biblia protestante, data desde el siglo XVI, en los años 1500, para que tú tengas una idea, después de la Reforma Protestante. Nuestra Biblia tiene 7 libros menos que la Biblia católica. La Biblia católica contiene 73 libros, es decir, 7 más que la Biblia que los evangélicos protestantes suelen usar. Esos 7 libros en su mayoría corresponden al periodo que los evangélicos y protestantes suelen llamar los 400 años de silencio, ese periodo entre Malaquías y la aparición de Juan el Bautista. Son 400 años, es mucho tiempo, estamos hablando casi de medio milenio. Sin embargo, en la historia de Israel ocurrieron muchas cosas en ese periodo. Muchas de ellas están relatadas, están descritas dentro de los libros que la Iglesia Evangélica Protestante sacó del canon católico, que ya tenía más de 1000 años de haber sido aceptado aproximadamente en el siglo IV. Pero además del canon católico y el canon protestante evangélico, existen al menos 2 o 3 cánones más. El primero de ellos que cabe mencionar es el canon de la Iglesia Ortodoxa. Sí, el canon de la Iglesia Ortodoxa tiene entre 76 y 79 libros, es decir, llega a tener hasta 13 libros más que la Biblia protestante. Ese canon, nuevamente lo decimos, también es 1000 años más antiguo que el canon protestante. Tenemos también el canon ortodoxo etíope. El canon de la iglesia etíope tiene muchísimos libros, tiene 81 libros. Incluso hay una versión que tiene 88 libros, es decir, 22 libros, algo así, más que el canon protestante. ¿Qué libros están incluidos dentro del canon etíope o dentro del canon de la Iglesia Ortodoxa Siria, por ejemplo? Que es otro canon más. Vamos a encontrar allí, por ejemplo, el libro de Enoch. También es un libro, un material profético desarrollado dentro de esos 400 años que la Iglesia Evangélica Protestante suele decir años de silencio, en los cuales Dios no habló, en los cuales Dios no hizo nada, en los cuales no pasó nada en Israel. Hoy vamos a revisar esos 400 años, pero primero queríamos poner sobre la mesa el hecho de que hay otros libros, además de los que están en la Biblia, que nosotros no consideramos, pero que la Biblia sí considera. La Biblia sí los considera porque están supuestos dentro del mensaje del Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que la teología protestante dice, estas ideas son propias del Nuevo Testamento y no aparecen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ideas tales como la expulsión de demonios. Tú no vas a encontrar una amplia literatura en el Antiguo Testamento que tenemos en nuestras Biblias hablando acerca de la expulsión de demonios, hablando acerca de los demonios. Tal vez haya un caso o dos. Uno, el caso de Saúl, ¿cierto? Con el espíritu inmundo, y por ahí una mención a los demonios en Deuteronomio. Pero más allá de eso no hay nada. Sin embargo, cuando Jesús comienza a ministrar y a predicar en Israel, te vas a encontrar con que él realiza muchas expulsiones de demonios, entrena a sus discípulos a echar fuera demonios, y el echar fuera demonios no le parece extraño al resto de los judíos. Pareciera ser algo que era parte de su lenguaje. De hecho, cuando tú investigas, o como por ejemplo puedes haberlo visto en la serie The Chosen, cuando muestran a los fariseos, a Nicodemo en específico, para los fariseos la expulsión de demonios o el exorcismo, como también se le llamaba y se le llama, era una práctica común. Sin embargo, eso no lo encontramos en el Antiguo Testamento. ¿En qué momento aparece? Como decía, los estudiosos evangélicos protestantes suelen decir, esta es una práctica exclusivamente neotestamentaria, como si hubiese aparecido de repente en el Nuevo Testamento. Sin embargo, esa práctica comenzó a aparecer en Israel durante ese periodo de 400 años que transcurre entre Malaquías y Juan el Bautista. Por ejemplo, el libro de Enoch, escrito, al menos según lo data la historia, entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo, el libro de Enoch incluso explica cuál es el origen de los demonios. También hay otros textos de ese judaísmo llamado judaísmo del Segundo Templo,
¿Cuál segundo templo? El templo que nosotros le hemos reconstruido cuando vuelven los judíos desde sus cautiverios desde Persia. ¿Sí? Vemos a un templo reconstruyéndose, ese es el segundo templo, y se desarrolla lo que es llamado el judaísmo del segundo templo, que es todo el periodo que transcurre entre Malaquías y el levantamiento de Juan el Bautista. Dentro de ese periodo hay abundante literatura profética, dentro de la cual está el mismo libro de Enoc, en los cuales se describe y se habla acerca de la expulsión de demonios, por ejemplo. También, si tú te fijas, en el Antiguo Testamento no hay menciones explícitas al Mesías. ¿Cómo que no las hay? Si yo tengo una lista de profecías que estaban profetizando acerca de Cristo, sí, claro, pero son construcciones que ya con un entendimiento cristiano tú dices, ah, vale, está hablando de Jesús, por ejemplo, Isaías 53, ¿verdad? Cuando está hablando acerca de el siervo sufriente. Sin embargo, es en el libro de Enoc donde aparece el Hijo del Hombre mencionado 16 veces. En el Antiguo Testamento que nosotros manejamos, el Hijo del Hombre solo aparece mencionado una vez. Sin embargo, Jesús, cuando comienza a predicar en Israel, se hace llamar a sí mismo el Hijo del Hombre, y otra vez, para los judíos de la época no es extraño. ¿Por qué no es extraño? Porque había literatura que corría en Israel durante esos 400 años, literatura que es parte de otros cánones de otras tradiciones cristianas, como el libro de Enoc, en el caso de la iglesia etíope y de la iglesia siria. Y en ese libro, en el libro de Enoc, aparecía mencionado el Hijo del Hombre más de 16 veces, y aparecía identificado como el Mesías, como el elegido, como el santo, que sería enviado desde el trono de Dios para juzgar la maldad y para traer salvación a quienes confiaran en él. Esto era parte del vocabulario de Israel porque ellos habían estado leyendo materiales proféticos que eran parte de la cultura judía durante siglos. Durante esos siglos que solemos llamar los siglos de silencio, que no fueron tan silenciosos, ocurrieron muchas cosas en Israel. Por ejemplo, dentro de ese periodo, Israel fue una colonia griega. Eso es algo que no es muy documentado, de nuevo, para el mundo protestante. Sin embargo, luego de que Israel vuelve de Persia, reconstruyen el templo, reconstruyen Jerusalén, algo así como un siglo después, Israel va a ser invadido primero por Alejandro Magno. Cuando está expandiendo su imperio, Alejandro Magno va a conquistar ese territorio y luego ese territorio se va a transformar en un territorio griego. Israel fue una colonia griega. Para el tiempo en que Jesús camina por Judea, hay muchas edificaciones de cultura griega en Judea. Hay teatros, hay hipódromos, por ejemplo, porque hay todo eso porque había sido una colonia griega. Incluso esa continua alusión a los hipócritas que Jesús hace y que los evangelistas apuntan ahí escribiendo en griego, Hipócrates. ¿Por qué les hace tanto sentido? Nadie dice, ¿de qué estás hablando, Jesús? Porque los Hipócrates eran los actores del teatro griego. Jesús estaba hablando a un judaísmo helenizado. De hecho, estas escuelas religioso-filosóficas, que eran los herodianos, los saduceos, los propios fariseos, ¿verdad? Eran una costumbre propia de las corrientes filosóficas de Grecia. No eran escuelas griegas, eran escuelas judías, pero eran escuelas de estudio en torno a un libro, en torno a un maestro, de la misma forma que lo hacían los griegos. Los judíos empiezan a adoptar esa práctica, por una parte, desde Babilonia, cuando estando en el cautiverio ya no tenían templo y comienza a surgir la sinagoga en Babilonia como una forma de reunión, y ya luego, volvidos a la tierra de Judea, ellos comienzan a desarrollar las sinagogas como casas de estudio, ¿sí? Y empiezan a surgir los maestros de la ley, los escribas y todos estos estamentos sociales que vemos en el Nuevo Testamento y que no están en el Antiguo Testamento, aparecen durante ese medio milenio de historia que transcurre entre la vuelta de los cautiverios, entre el libro de Malaquías y el levantamiento de Juan el Bautista. En medio del ministerio de Jesús hay todo un lenguaje mesiánico que Israel entiende. Un lenguaje de aquellos que estaban esperando al Mesías con esa palabra. Y ese Mesías identificado como el Hijo del Hombre.
Otra vez, como lo decíamos hace un rato, ese lenguaje no es parte de los libros del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, pero ese lenguaje sí es parte de el libro de Enoc y otros materiales que fueron desarrollados durante esos tiempos. Además de toda la comprensión acerca del Mesías que está totalmente en el aire en la cultura de Israel cuando Jesús se levanta a predicar, también hay otro elemento del cual los apóstoles empiezan a hablar cuando la iglesia surge y pareciera ser que era parte del conocimiento de todos, y es acerca de los santos. Apenas la iglesia surge, los apóstoles empiezan a hablar de la iglesia acerca de los santos. Los llaman de esa manera. ¿Qué es esto? Esto aparecía en el libro de Daniel, capítulo 7, más o menos, cuando es profetizado el Hijo del Hombre que iba a recibir el trono y la autoridad sobre todas las cosas. Juntamente con él es profetizado un pueblo de santos que había de levantarse junto con él a recibir el reino y sentarse en el trono juntamente con el Hijo del Hombre. Esta realidad, que solo aparece en un pasaje de nuestro Antiguo Testamento común, en el caso del libro de Enoc, aparece a lo largo de todo el libro. Los santos son un pueblo de escogidos que se levanta junto con el Hijo del Hombre para recibir el reino de parte de Dios y sentarse en tronos en el cielo para regir sobre la creación junto con el Hijo del Hombre. Es exactamente aquello de lo cual el apóstol Pablo está hablando. Cuando él le habla a los santos y dice: nosotros hemos resucitado juntamente con el Mesías y hemos sido sentados con él en lugares en medio de las estrellas, y desde ese lugar estamos ministrando el conocimiento de su gracia. Todo ese lenguaje que allí podemos encontrar pertenece a esta literatura profética judía del segundo templo del periodo de los 400 años entre Malaquías y el levantamiento de Juan el Bautista, y entre la escritura de los evangelios. Otros libros que pertenecen a ese periodo son los libros de los macabeos. Los macabeos son una dinastía judía que reinó en Israel luego de que Israel volviera del cautiverio y que experimentó los enfrentamientos con la colonización griega que tuvo lugar en Israel, como les estaba diciendo. Vamos a revisar este periodo más en detalle. De nuevo, este periodo de 400 años es la conexión entre el tiempo de Malaquías y el tiempo que encontramos relatado en el Nuevo Testamento. Piensa en que países como Chile, por ejemplo, tienen apenas 200 años y han transcurrido muchas cosas. Aquí estamos hablando de 400 años de historia. Luego de que Israel vuelve de el cautiverio, van a ocurrir muchas cosas. Los judíos van a reconstruir el templo, ¿verdad? Pero ya en el año 332, siglo IV antes de Cristo, van a ser conquistados por Alejandro Magno, como lo estábamos diciendo hace un rato, y se van a transformar en una colonia griega. Aquí hay algo muy importante que decir. Para el mundo evangélico protestante, el libro de Daniel es un libro que dentro de sus profecías no ha tenido cumplimiento y que muchas veces es usado para entender la geopolítica actual, observarla y trazar lineamientos de lo que he llamado el fin de los tiempos. Sin embargo, la mayor parte de la profecía de Daniel, si no toda, es explícita y claramente cumplida, y los académicos y estudiosos al respecto lo saben. Es cumplida durante ese periodo de 400 años, sobre todo cuando Alejandro Magno conquista Judea, lo transforma en una provincia griega o en un territorio griego, y todo lo que empieza a ocurrir ahí con Alejandro Magno y luego con los generales de Alejandro Magno va cumpliendo punto por punto profecías del libro de Daniel. Esa es una razón por la cual, por ejemplo, el mundo católico, el mundo ortodoxo, el mundo ortodoxo etíope, todo este mundo cristiano que es tan amplio, incluso en cuanto a números son muchas más personas que los evangélicos protestantes, no tienen estas mismas ideas respecto del fin del tiempo y del fin del mundo que tiene la iglesia protestante evangélica basada en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque ellos tienen, por ejemplo, el libro primero, segundo, tercero y cuarto, incluso de Macabeos, dependiendo del canon, que cubren todo este periodo histórico o gran parte de ese periodo histórico, y ellos pueden ver allí con toda claridad cómo el libro de Daniel fue cumplido en esa época. Y entonces no están esperando que ocurra algo que ya ocurrió.
Incluso en ciertos círculos académicos, la autenticidad del libro de Daniel llega a ser puesta en duda y se dice, no, ese libro debe haber sido escrito después, porque su profecía es demasiado exacta para todos los hechos históricos que fueron ocurriendo en ese periodo. Entonces, en el año 332 queda Israel bajo autoridad griega por la colonización de Alejandro Magno. Luego ya, en el año 320, Judea queda bajo un dominio egipcio-griego. Entonces la Torá va a ser traducida al griego, va a surgir la famosa Septuaginta. Muchas de las ideas que leemos luego en el Nuevo Testamento tienen que ver con la traducción de palabras del hebreo al griego en la Septuaginta 300 años antes de que Cristo naciera. Por ejemplo, cuando Juan dice Cristo es el Logos, él está ocupando una palabra que los traductores de la Septuaginta habían usado para traducir Dabar. Cuando se traduce el Tanaj hebreo al griego y nace la Septuaginta, los traductores van a tomar la palabra Dabar, usada para hablar de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y la van a traducir como Logos. Cuando Juan escriba en griego su evangelio y diga Cristo es el Logos, él está diciendo Cristo es el Dabar. ¿Sí? Cristo es la palabra de Dios, solo que está usando el término que había sido traducido para un judaísmo que, como estábamos diciendo, estaba ya helenizado. Muchos judíos en este periodo dejan de hablar hebreo y hablan griego. Era la lengua de la colonia. Ya llegando al siglo II antes de Cristo, los años 200, los años 160 y algo, vamos a tener la dinastía de los Seleucidas. Entonces hay un dominio griego-sirio sobre el territorio judío. Entonces va a tener lugar el reinado de Antíoco Epífanes. Él va a intentar exponer prácticas religiosas griegas dentro de Israel, va a proponer prácticas judías como la circuncisión, va a prohibir prácticas judías como la circuncisión, va a prohibir la observancia del sábado, va a profanar el templo, va a suspender el sacrificio. Todos estos son cumplimientos de cuestiones que habían sido profetizadas por Daniel y que van a estar ocurriendo una tras otra durante el reinado de Antíoco Epífanes. Y se va a hacer muy claro cómo toda esa profecía, tal cual Jesús lo dijo, había sido cumplida ya. Ya en la década de los años 160 antes de Cristo, un siglo y medio antes del nacimiento del Señor en la tierra, nos vamos a encontrar con las revueltas macabeas, de las cuales hablan estos 2, 3 o 4 libros, dependiendo del canon del cual les había conversado, las revueltas de los macabeos. Todo eso corresponde a este periodo de 1 o 2 siglos antes de que el Señor viniera. Como se están dando cuenta, hay muchos hechos, muchos eventos que ocurren en ese periodo histórico. Muchos de ellos están documentados como textos históricos, así como está el libro de los jueces, el libro de Josué, está el libro de los macabeos. Es un texto histórico, pero también hay visiones proféticas de esos periodos. Dentro de eso está, por ejemplo, los materiales del libro de Enoc y algunos otros textos, algunos incluso apocalipsis de esas épocas. La literatura apocalíptica judía va mucho más allá del Apocalipsis de Juan. Los apocalipsis son todo un género literario judío profético que es propio de esta época. Ya entrando al siglo I antes de Cristo nos vamos a encontrar con la dinastía Asmonea. En ese momento Israel va a alcanzar un cierto grado de independencia, pero que se va a terminar rápidamente con la conquista romana en el año 63. A partir de ese momento, Israel va a haber pasado de haber tenido distintos tipos de dominación griega durante los siglos anteriores a transformarse ahora en una provincia romana, como lo es cuando Jesús nace. Durante los 3 siglos que transcurren hasta allí, 3 o 4 siglos, como estábamos diciendo, desde Malaquías hasta la predicación de Juan, el judaísmo va a haber entrado a reflexionar respecto de temáticas que son tan normales en el Nuevo Testamento, como por ejemplo acerca del Mesías, acerca de los ángeles, acerca de los demonios, acerca del fin de los tiempos. Toda esa noción de que había una era que estaba por terminar y una era nueva que estaba por abrirse y que iba a ser demarcada, delimitada, y la nueva era gobernada por el Mesías, era parte del judaísmo del Segundo Templo, cuyo
literatura se desarrolla a lo largo de estos 400 años. Mucha de esa literatura es parte, como lo estábamos diciendo, de otros cánones, de otras Biblias, como la Biblia católica, como la Biblia ortodoxa griega, como la Biblia ortodoxa siria, como la Biblia ortodoxa etíope. Así que toda escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Como dice el apóstol Pablo, es útil para corregir, para enseñar, para redarguir en justicia. Pero cuando ellos están hablando de las escrituras, no están hablando solamente de la Biblia que nosotros tenemos. Están hablando acerca de todas estas otras escrituras que hemos mencionado, o al menos muchas de ellas. Se puede ver porque está supuesto en las ideas que ellos manejan, en las expectativas que ellos tienen. Y porque, como lo veníamos diciendo, antes de que el Señor viniera a la tierra, hubieron 400 años de historia, de movimiento en Israel, en los cuales hubieron profecías cumpliéndose y otras profecías abriéndose, que formaron parte del contexto del Nuevo Testamento. Nos vemos mañana o cuando veas el siguiente video de Dimensiones de su voz. Seguimos con el capítulo 3. Un abrazo.